Hola, causas. Soy Bolito y les quería mostrar cómo yo haré la tercera temporada de Super Spider-Man. El primer capítulo comenzaría con Peter después de 2 meses de la guerra de simbionte. Nadie recordaría eso al estar infectado, solo Peter, Daredevil y Eddie Brock. Peter estaría bastante triste por todo lo que le ha pasado en este tiempo y ocultaría sus sentimientos ante todos. No tenía con nadie con quien hablar, pero ese día era el día de la escuela. Peter, mientras iba a la escuela, se reencontraría con Gwen, que le dijo que extrañaba a su padre y que nadie sabía qué le había pasado. Peter diría: tranquila Gwen, todo va a estar bien, confía en mí. Tocarían el timbre para entrar a clase, donde le tocaría la clase con el Dr. Connors, que era su profesor de ciencias y biología. Este hablaría de la regeneración de partes humanas con Adam de lagarto. Este haría una pregunta de cómo los lagartos regeneraron su cola. Peter levantaría la mano y diría: mediante un proceso biológico que tarda entre 30 y 60 días, activando células madre y la vía de señalización genética WNT. Para él está en lo correcto. Después saldrían al patio. Igual le diría a Peter que él, ella y Harry han estado bastante distante y que sería bueno que Peter visitara a Harry para ver cómo está. Peter estaría llegando a la casa de Harry mientras iba a dejar a Gwen al bus para que se fuera a su casa. Peter iba de camino a la casa de Harry. Al llegar subiría en ascensor, donde Harry lo recibiría y le preguntaría: si te digo un vaso de una bebida o algo así. Peter diría: no gracias, y que ellos tenían que hablar de que hace tiempo que no sabía nada y quería saber qué le había pasado a Harry. Diría que estuvo haciendo un experimento para revivir a su padre. Le mostraría una cabina de regeneración donde Norman estaba con los ojos cerrados y sin un brazo. Estaba sin un brazo porque cuando se acabó el suero G su cuerpo necesitaría suero G para sobrevivir, como una adicción, y si no tomaba ese suero G no podía revivir. Mejoraría este suero G y Norman le hablaría mediante ilusiones. Le diría dónde estaba su traje de duende verde. Probaré una sustancia, pero antes de probarla la mejoraría para que no le diera la locura como a su padre. Él tomaría un poco y veríamos la risa del duende. Fin del capítulo. El segundo capítulo comenzaría con Peter soñando con Norman en ese tanque de recuperación, abriendo un ojo y de color rojo y diciendo: hola mi creación. Peter despertaría bastante exaltado y la tía May iría a ver si Peter estaba bien y que bajaran a tomar desayuno. Peter aceptaría y se comería un pan con huevo. Después de eso haría su mochila y se lavaría los dientes. Mientras tanto, Harry también empezaría a tener alucinaciones con su padre y Norman lo guiaría a un lugar donde tenía su traje de duende verde y otros objetos como bombas, calabazas, y Harry pintaría este traje de naranja con azul y mejoraría el suero G y quitaría el efecto de la locura, pero te hacía más agresivo. Harry se pondría el traje y con una voz robótica diría: te vengaré padre. Y Norman por último le diría que fuera a buscar a Peter Parker para preguntarle dónde estaba Spider-Man. No, le dijo que él era Spider-Man para manipularlo. Más tarde Peter llegaría a la escuela, donde entraría a clases y pasaría 1 hora y tocarían la campana. Cuando Peter y Gwen iban a salir al patio, la puerta, y le diría: busco a Peter Parker y que me diga dónde está Spider-Man. Peter correría y se cambiaría detrás de la escuela. Spider-Man llegaría y se prepararía para pelear poniéndose en pose de pelea y se agacharía y pondría a mano en el piso, y Harry lo embestiría y lo agarraría del cuello. Peter lo golpearía en la máscara bastantes golpes y Harry ocuparía a Peter como escudo, haciéndolo chocar con la pared del baño de los hombres. Harry lo soltaría y ocuparía su gas adormecente. El Dr. Connors estaba ahí viendo la situación y agarraría un palo de fierro que al Harry hacer chocar a Peter con esa pared, había roto un palo de metal. Peter habría quedado dormido por el gas y Harry poco a poco le estaba sacando la máscara, pero Connors agarraría el palo y le pegarían en la cabeza a Harry, tomándolo por sorpresa y noqueándolo. Connors agarraría a Spider-Man descubriendo que era Peter y llevándolo a su auto y dejándolo en su laboratorio, curándole las heridas que Harry le había hecho y con un algodón sacándole la sangre, dejándolo en una cápsula mini. Que lo que pasó Peter le agradecería, pero le dijo que por favor guardara su secreto. Connors se lo prometería. Peter quería ir a pelear contra Harry, pero el Dr. Connors le dijo que se recuperará completamente. Connors le preguntaría: ¿y cómo te convertiste en un superhéroe? Peter diría: es una larga historia, y le contaría todo. Después de la historia, Peter se había recuperado bastante, mientras veríamos un acercamiento a Ravencroft, donde veríamos a Eddie Brock en la celda con Cletus Kasady y veríamos a
simbionte después de un tiempo de buscar a Eddie se metería a la prisión y se uniría a Eddie formando a Venom, saldría de ahí Cletus también Venom, iría a buscar a Spider-Man para luchar contra él y matarlo Venom, llegaría y de repente llegaría y lucharía contra Spider-Man, él se pondría la máscara y empezarían a luchar, Venom ocuparía su brazo tentáculo para intentar agarrar a Peter del cuello, este último se agacharía y Venom le daría sin querer al frasco de la sangre de Peter y un pequeño pedazo de simbiontes y se uniría a la sangre de Peter sin que nadie se diera cuenta, y mientras Venom se iría desde esta parte. Voy a hacer una serie de Venom llamada Super Venom que va a contar lo que va a pasar después de que Venom huyera del laboratorio. Bueno, continuemos, perdón por molestarlos, ahí terminaría el capítulo. Tercer capítulo, comenzaría con Peter después de la pelea de Venom. Peter le pediría al Dr. Connors si le podía arreglar el traje después de la pelea de Venom. Peter esperaría el llamado del Dr. Connors, donde Peter esperaría 2 días hasta el llamado de Connors y Peter se dirigiría en bus y vería el nuevo traje y diría: wow Connors, esto es genial, ¿y qué le mejoraste?, preguntaría Peter. Connors mejoraría el traje de Peter y lo haría más resistente y también las telarañas, junto con una función de poder formar objetos con su telaraña como paracaídas y bolas de telaraña, como también una telaraña resbaladiza y super pegadiza, y pudiendo cambiar de telaraña pegajosa y resbaladiza con la voz, y una IA que le integró a los lanzatelarañas le permitía escuchar a Peter. Escucharían en la televisión que los 6 siniestros atacaban la ciudad. Peter diría: bueno, vamos a estrenarlo. Peter se dirigiría para allá balanceándose y dando volteretas, llegando y diciendo: ¿qué tal 6 bodrios vienen a pelear? Y no son 6, son 5. Vería Peter solo a 5, pero empezarían a luchar esta vez. No vamos a jugar Hombre Araña, diría Octopus. Peter pensó: esta vez van en serio, ocuparé la cabeza en esta pelea. Todo iba bien, Peter llevaba relativamente bien la pelea hasta superando a estos 5. Cuando estos 5 estaban derrotados, Octopus diría: te tengo a alguien muy especial, a Misterio. Él podía leer mentes y recuerdos, donde en una parte Misterio haría una ilusión de Peter dentro de una burbuja irrompible, mientras veía como el tío Ben moría otra vez sin que Peter pudiera hacer nada. También a el Capitán Stacy y a Norman diciendo: ni siquiera al papá de tu mejor amigo Peter Parker, y lo amenazaría diciendo que si volvía a ser héroe su identidad iba a ser revelada. Peter derrotado en el piso, mientras el Doc Ock le inyecta el tentáculo y empieza a sacar una muestra de sangre, y diría: por fin la segunda fase de mi plan está hecha, yo seré el futuro Spider-Man, un Spider-Man superior, y así terminaría el capítulo. El capítulo 4 comenzaría con Harry intentando regenerar a su padre. Harry sabría a la única persona que podría ayudarlo, iría volando con su planeador y el traje de Hobgoblin al laboratorio del Dr. Connors y le diría que si no creaba una cura de regeneración destruirá su laboratorio y a él con todos los que están dentro, mostrando la bomba calabaza a Connors, y le diría: en cuanto va a estar lista. Hoy diría Connors: pero podría tener efectos secundarios. Harry diría: no me importa. Comienza y se llevaría a un empleado del laboratorio llamado Morlun, lo llevaría a Empresas Oscorp y le diría: quédate quieto, y lo enredaría a cadenas y le diría: serás mi sujeto de pruebas, y le haría un tajo y diría: a ver si esto funciona, y ocuparía magia para ver si se podía regenerar, y si paso, pero tardó 1 hora en regenerarse por completo, y ocuparía a Adme Murciélago mutado a ver cómo reaccionaba su cuerpo, y lo dejaría ahí aprisionado mientras ocupaba lo aprendido de la magia con su padre, pero esta vez sin Adme Murciélagos, y ahora vería como de la palma de Norman salía el teléfono de Oscorp y diría asustado: ya está listo, puede venir a buscarlo. Harry iría a buscarlo y diría: gracias, ahora te daré a tu empleado, y se lo pasaría al Dr. Connors y este último el suero de regeneración. Harry iría hacia Oscorp y diría: por fin en un mes estará listo mi experimento, y veríamos cómo Connors se quedaría él también con una muestra del suero de regeneración con Adam de Lagarto. Fin del capítulo. El episodio 5. Este episodio comenzaría con Peter después de la pelea de Misterio desmotivado, y miraría su máscara por unos minutos y se balancearía buscando algún robo o algo, y encontraría a Shocker intentando hacer un robo y apuntándole con su guante de sonido a el del banco. Spider-Man llegaría y le tiraría telarañas al guante de Shocker y le haría una llave, lo envolvería en telaraña y dejaría una nota que decía: cortesía de su amigable vecino el Hombre Araña. J. Jameson diría que Spider-Man detuvo a Shocker
Peter para robar el dinero acusándolo de un ladrón y que debería revelar su identidad o que si era un cobarde y que no lo quería ver en las calles nunca más. Todos escucharían esto y en la escuela de Peter hablarían sobre esto, otros defendiéndolo y otros concordando con Jason. Todos tenían distintas opiniones. Peter conversaría con Gwen sobre el tema. Gwen pensaba que Spider-Man tenía algo que ver con la muerte de su padre. Recuerden que nadie recordaba nada de lo que pasó en la guerra de simbiontes. Después tocarían la campana y saldrían de la escuela y May conversaría con Gwen de la desaparición del capitán. May le ofrecería que se quedará en su casa. Gwen aceptaría un poco avergonzada, diría igual no quiero molestar. May diría hija tranquila hija, te conocemos de hace años, eres como de la familia. Y Peter, May y Gwen irían a casa de May y esta prepararía té de limón y Peter vería una factura y diría si no quiere a Spider-Man y al que rodeó le pasa algo malo no seré Spider-Man nunca más, ayudaré a May con las facturas de la casa. Y Peter sonreiría y diría yo quiero. Comerían pay de limón y todos se irían a dormir. Mientras dormían, Peter iría al basurero más cercano de la siguiente cuadra, botaría el traje al basurero mientras llovía y Peter ahora sí se iría a acostar ahora. El capítulo 6 comenzaría con Peter después de una semana de dejar de ser Spider-Man. Había mucha gente feliz de que Spider-Man ya no estuviera y otras los extrañaban. J. Jameson empezaba a decir que él no valoró a Spider-Man y que los Guzgues sin conocerlo bien, veríamos como Peter en la escuela le empezaba a ir mejor y sacaba buenas notas y empezaba a ser más amigo de Gwen y Gwen le diría que extrañaba a este Peter nerd y le pegaría en el hombro. Ahora veríamos a Harry que diría por fin papá, ahora estás vivo y Harry tenía un aparato para volver a Norman humano y Norman reviviría y se preguntaría dónde estoy. Harry abrazaría a su padre y le diría a su papá por fin te reviví y ahora solo nos falta algo, vengarte de Spider-Man, y activaría el modo duende y se empezaría a transformar como en el mismo duende verde que en los cómics Ultimate y diría esperemos hasta mañana, lo emboscaremos y mataremos a Spider-Man, mientras Gwen le diría a Peter que iba a ver el laboratorio porque en las noticias había salido que también un experimento del Dr. Connors habría salido mal. Este era el simbionte rojo que había huido del laboratorio de Connors y estaban investigando el laboratorio, mientras veríamos a Morlun al que Harry ocupó como muñeco de pruebas estaba irradiando energía naranja y que iba a ser investigado a ver qué le había pasado. Mientras Gwen y Peter se dirigían al laboratorio Connors, le contaría a Peter en privado que Harry había logrado revivir a su padre. Peter quedaría impactado y diría Connors, yo sé lo que Norman puede hacer, es muy peligroso, por favor. Si Norman intenta atacar a Gwen o May me avisas. Ya intento con May. Harry hasta Gwen. Connors serio le guiñaría y le diría cuenta conmigo, has hecho mucho por la gente, es lo mínimo que puedo hacer. Después veríamos como el duende verde monstruoso Norman, así le diré, prendió en fuego una casa y una niña quedó atrapada. Peter mientras iba a casa vería esto y se pondría la capucha de su polerón y sus lentes y subiría al edificio en llamas corriendo y le diría a la niña todo mis padres cuando era solo un niño estaba asustado pero lo super sabes como con un empujoncito y yo te estoy diciendo esto para que saltes porque el edificio se iba a caer y Peter le estaría la mano y le diría todo está bien. La niña le agarraría la mano y saldrían del edificio. La mamá le agradecería diciéndole que todos necesitamos gente como tu niño. Ahí a Peter le haría un clic en el cerebro y diría no solo porque la gente no quiera a Spider-Man deba dejar de hacer el bien, aunque si todos me detestaran por ser Spider-Man, ¿qué más da? Estoy haciendo lo correcto y es lo importante. Peter iría a casa y se colaría sin que nadie lo vea y agarraría la máscara del anterior traje que tenía, o sea el de antes de que botara el de después, y agarraría un polerón azul, unos pantalones rojos y una marca de zapatos llamada Bolito como logo con un perro café y se pondría los zapatos rojos y este traje como ven es una referencia al traje de Ben Reilly. Y sacaría el traje, miraría la máscara y subiría el edificio más alto y diría este es el paso que definirá que no solo es importante la máscara sino quien esté debajo de la máscara y se lanzaría del edificio sin dudarlo. Después viene el último capítulo, prepárense. Capítulo de la temporada, el 7, comenzaría como en el otro con Peter tirándose del edificio y columpiándose llegando a el lugar donde sabía que el duende iba a estar en la misma construcción que ahora estaba construida. Peter al llegar pondría su mano en el piso y se pondría como en pose de rana mientras por el viento la capa se movía y gritaría duende llegue preparado para la pelea y Peter se pararía reflejando al duende verde y Harry en su visor. Peter diría duende junior sé que eres Harry, ¿por qué hiciste esto?
obvio? Preguntaría Peter. Harry diría no es obvio, mataste a mi padre. Peter diría yo no maté a tu padre, se mató solo intentando matarme. El duende se intentó abalanzarse pero Peter lo esquivaría y se pararía encima del borde de un edificio y el duende monstruo saltaría y se pararía también en el barandal tirando una bola de fuego. Peter se impresionaría y lo esquivaría por poquito. El duende saltaría hacia él y se abalanzarse hacia él agarrándolo y Peter intentaría salir para no caer contra el piso y vería la oportunidad mientras se gira del edificio y haría chocar a el duende monstruo contra el edificio y este lo soltaría por el dolor y empezaría a caer pero se agarraría con sus garras. Peter se quedaría pegado con las patas al edificio pero llegaría Harry en su planeador a toda velocidad y le tiraría una bomba a Peter rompiendo una parte del edificio y Peter quedando en el piso del piso o planta como le digas y la máscara se le rompería un poco y Harry lo agarraría del cuello y dijo ahora llegó mi momento. Sacaría sus cuchillas retráctiles y Peter recordaría cuando Harry lo defendía de Flash cuando eran más chicos y Harry tenía agarrado a Flash del cuello para que no lo molestara y después de la pelea con Flash Peter escucharía como Norman le decía a Harry ¿por qué no puedes ser como Peter? Él es tranquilo, tú en cambio eres un caso perdido. Harry y Peter le pegaría un codazo a Harry para que lo liberara y pensaría mientras caía lo siento Harry, debes estar pasando un mal momento, quisiera que esto terminara bien y volvamos y Harry tiraría Razorbacks que son las cuchillas voladoras de Spider-Man 3 y le cortaría más la máscara a Peter dejándolo casi sin máscara y el duende monstruo desde la parte más alta del edificio se tiraría y envolvería a Peter otra vez, pero Peter giraría y Norman se impactaría contra el suelo y Peter caminaría bastante dañado. Norman se levantaría y mediante un comunicador que Harry le había puesto antes diría Norman, te contaré la verdad Peter, yo y tu padre éramos los jefes de Obscordantes, éramos grandes amigos pero yo quería hacer armas para el ejército, la empresa no estaba en su mejor momento y era la única manera de que la empresa no estuviera en quiebra. Tu padre pensaba diferente, Peter decía que podíamos hacer que la empresa estuviera en buena economía si seguíamos con el experimento de regeneración de partes. Tu padre y Connors pensaban eso, en cambio yo y Octavius pensábamos lo mismo. Richard, tu padre no murió por casualidad, yo hice que Oxford pagara el viaje pero era un avión privado y yo había contratado a 2 personas, la que manejaba y un mercenario. Tu madre, ¿por qué los mate? Bueno, porque ellos después de nuestra diferencia el Dr. Connors y Richard empezaron a tener unas mejores ganancias y yo le hice pensar a tu padre que me disculpaba y que podíamos volver a hacer amigos. Una semana antes del vuelo tus padres te dejaron con tus tíos, ese viaje de trabajo entre comillas era su tumba y después Oxford volvió a ser lo que más vendía. Después, unos años después, contraté un mercenario llamado Flint Marco con el que le ofrecí una muy buena paga de dinero, tanto como para pagar la factura de dinero de su hija enferma. Él hizo la parte del trato, después no le di el dinero, le mentí y no porque me faltará el dinero, sino porque yo nunca cumplo un trato. Ese trato que hice con tu padre de un viaje de trabajo no lo cumplí ni tampoco con Flint Marco. Después yo fui el que manipuló los tentáculos del Dr. Octavius y hubiera salido todo bien si no me hubiera metido y ahora yo siempre fui quien le daba órdenes a los tentáculos y el único propósito que le di robar a de Spider-Man y formar un grupo de villanos para derrotarte y ahora mi último paso es matar a todos los Parker y primero voy a acabar con el hijo de mi ex socio. Vamos hijo, te daré el honor de matar a Peter y a Spider-Man, 2 pájaros de un tiro. Al escuchar la historia Harry quedaría atónito y le diría a su padre no lo haré nunca, me contaste que Peter era Spider-Man y tú mataste al padre de mi mejor amigo. Papá, mi mejor amigo, eres un monstruo, creí que eras una buena persona. Spider-Man para mí era el villano pero ahora puedo verlo. Claramente me engañaste a todos, a ti mismo. Mamá no murió de cáncer, ¿verdad? Diría Harry, tú fuiste, estás loco papá. Norman dijo, nunca me habías dicho un no te doy una última oportunidad. Estás bromeando, ¿cierto? A tu propio padre. Siempre fuiste patético pero no para tanto. Harry y Peter enfurecidos harían una alianza para derrotar a el duende monstruo, o sea Norman. Peter se pondría recto y aprietaría el puño y le daría con toda su fuerza a Norman en el pecho. Norman dijo, por fin así te quería ver Peter, mi hijo, mi creación. Peter diría, no soy tu hijo, esa araña nunca debió morderme, te odio. Y Peter empezaría a golpear fuertemente a Norman, eso haría sangre a Norman y diría es mi turno, y lo agarraría y le pegaría un rodillazo en la espalda y lo tiraría contra el edificio. Peter quedaría aturdido.
y Harry con su planeador le daría golpes que Norman esquivaría menos uno que le pegaría en el cachete, moviéndole la cara, y Norman agarraría la muñeca de Harry, le haría como un látigo y lo lanzaría al edificio, donde al Peter escuchar el golpe de Harry contra el edificio, le preguntaría a este último: ¿estás bien, Harry? Harry responde, diría Peter, este habría quedado inconsciente. Norman sacaría una bomba calabaza del planeador y la encendería en fuego con sus manos, la tiraría al edificio y todo ese edificio se destruiría y les empezaría a caer el edificio, pero Peter, para defender a su amigo, agarraría todo el edificio con toda su fuerza y el traje rasgado y diría: no soy solo Spider-Man, también soy Peter Parker, y eso forma un Super Spider-Man, y levantaría el edificio completo y lo lanzaría a otro lugar. Este quedaría tan cansado que no se movería y Norman lo agarraría del cuello y le acercaría el fuego a su cara. Poco a poco Harry despertaría y correría y agarraría el planeador y se lo clavaría. Norman volvería a ser humano y lo llevarían al laboratorio del Dr. Connors y diría: no puedo más, llegando apenas y desmayándose en la entrada. Por suerte solo estaba Connors, que le diría: tranquilo Peter, todo estará bien. De ahí Norman sería arrestado. Fin de la temporada. Adiós, gracias.